Graham es uno de los pocos pacientes ciegos del planeta que experimentan la llamada visión ciega. Es invidente, pero ve. Una situación tan paradójica demuestra el tremendo control que el cerebro ejerce en nuestras vidas sin que nos percatemos. A los 8 años tuve un accidente de carretera que me produjo tales daños cerebrales que al andar chocaba literalmente con las farolas de la acera o con esas enormes columnas que hay en las estaciones. De hecho, un día choqué contra una de ellas. Aquel accidente de carretera causó tremendos daños a los principales centros visuales del cerebro de Graham. Y aunque en realidad ve todo lo que hay a su izquierda, presenta una ceguera en ambos ojos con respecto a lo que aparece en su lado derecho. Si pones un objeto en esa parte de su campo visual y le preguntas de qué se trata, no sabrá qué contestar porque es incapaz de percibirlo de forma consciente. Abajo. Con todo, lo sorprendente es que si tú mueves este objeto, él te dirá en qué dirección se mueve. A la derecha. Aunque no pueda ver el objeto. Arriba. La visión ciega es un término que introdujo Larry Wainscraft para describir la capacidad de personas como Graham para detectar cosas sin ser conscientes de ello. Es decir, para describir situaciones muy diferentes a lo que llamaríamos normalmente visión. Colin Blakemore es uno de los muchos científicos de Oxford para quienes la capacidad de Graham origina unas incógnitas sorprendentes en torno a la consciencia. Creo que la visión ciega es algo extraordinario y sorprendente. Y creo que es sorprendente porque demuestra que debemos realmente controlar nuestro cerebro sin consciencia hasta cierto punto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la consciencia para ciertas cosas? ¿Cuál es el brillo añadido que ofrece la consciencia a nuestros actos? Desde hace casi 20 años, Graham se viene prestando de manera voluntaria a un amplio espectro de experimentos que han arrojado sorprendentes resultados. ¿Puedes ver las cosas que hay ahí? Sí. Voy a pasar mi mano por ahí. Dime cuándo aparece cuando lo ves. Ahora. Precisamente, cuando entre en tu campo de visión, si la sostengo aquí y te fijas bien, no ves nada, ¿verdad? No. ¿Y ahora? La estás moviendo arriba y abajo. Pero la estás viendo. Para mí es muy fácil decirte que la he visto moverse hacia arriba, Colin. Y entonces tú vas a decir que veo, pero no es así. De acuerdo, vamos a ver si podemos hacer una prueba algo más seria. Ahora voy a hacer que aparezcan unos cuadros en la pantalla. Se van a mover hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Tienes que fijarte en este punto porque todo va a ocurrir en tu campo visual ciego, es decir, en el que se supone que no ves nada. Pero lo que quiero es que adivines la posible dirección del movimiento aunque no puedas verlo. Quiero decir que me digas en cada momento si has notado que ha ocurrido algo, ¿de acuerdo? Abajo, pero no lo he notado. Abajo, pero no lo he notado. Graham no solo no ve nada en el lado azul de la pantalla, ni siquiera percibe qué ocurre allí. Estoy casi seguro de que se movió a la derecha. Pero milagrosamente logra adivinar la dirección del movimiento correctamente. Sí, algo que aprendemos de este fenómeno de visión ciega es que no es una visión completa, que puede haber una desconexión entre la capacidad de respuesta a la información visual y el acto en sí de ser visualmente consciente de algo. Esos dos aspectos pueden ir por separado y probablemente así ocurre en nuestras vidas cotidianas. Pero el problema es que obviamente no somos conscientes de las cosas que no percibimos. Sencillamente no sabemos hasta qué punto tienen importancia. Es casi como si el paciente experimentara la percepción extrasensorial. Es capaz de ver, pero no ve. Es una paradoja, es casi ciencia ficción. ¿Cómo es posible? Bueno, pues si observamos la anatomía, podemos empezar a explicar este curioso síndrome. Resulta que desde el globo del ojo hasta los centros superiores del cerebro, donde interpretamos la imagen visual, no existe un único sendero, sino dos distintos que ayudan a diferentes aspectos de la visión. Uno de esos senderos es desde un punto de vista evolutivo más reciente, o digamos más sofisticado. Es el que va desde el globo del ojo a través del tálamo, hasta la corteza visual del cerebro. Ahora bien, se necesita la corteza visual para ver algo de forma consciente.
El otro sendero, que es más antiguo en términos evolutivos y es más prominente en animales como roedores, mamíferos inferiores, aves y reptiles, va directamente al tronco del cerebro, es decir, al tronco en el que se asienta el cerebro. Y desde el tronco del cerebro se transmite finalmente a los centros importantes del cerebro. Específicamente, el sendero más antiguo, el que atraviesa el tronco del cerebro, se encarga de la conducta reflexiva cuando ocurre algo importante en el campo visual, así como del movimiento de los ojos, de la dirección de nuestra mirada y de la dirección de la cabeza hacia algo importante. En estos pacientes, uno de esos senderos está dañado y la corteza visual está dañada. Y debido a ello, el paciente no ve nada de forma consciente, pero el otro sendero está intacto y el paciente puede utilizarlo para adivinar correctamente la dirección del movimiento de un objeto que no puede ver. Graham suele comparar su mirada con la de los reptiles, cuya dependencia de la visión ciega inconsciente es prueba evidente de que no tienen consciencia. Cuando un lagarto quiere cazar una mosca, por ejemplo, no tiene necesariamente que verla, no tiene por qué reconocerla. Tan solo es consciente de que algo se mueve, de modo que si es capaz de detectar el movimiento girando a la derecha o a la izquierda muy rápidamente puede alcanzar su presa y por tanto puede comer. Y supongo que mi visión ciega es algo muy parecido. Yo soy consciente de las funciones más primitivas, pero no veo a la derecha, de modo que supongo que yo y el lagarto somos primos lejanos. Uno de los objetivos de la neurología es llegar a comprender las funciones de las diferentes partes del cerebro, es decir, saber cuántas capacidades mentales diferentes se dibujan en los diferentes senderos y neurocircuitos del cerebro. Seguramente, este fascinante síndrome va a ayudarnos a comprender no solo la naturaleza de la visión, no solo la división del trabajo entre esos diferentes senderos, sino también a despejar la incógnita que esconde la consciencia, es decir, saber qué significa ser consciente plenamente de algo. ¿Por qué solo un sendero es consciente y sin embargo el otro se comporta como un zombi que se ha quedado atrapado en sí mismo? O sea, ¿es inconsciente? El síndrome es tan extraño que la primera vez que se supo de su existencia nadie se lo creía y aún hoy hay quienes siguen sin creérselo. En cierto sentido, si nos paramos a pensar, no es tan extraño, porque todos experimentamos alguna forma de visión ciega, es decir, ocurre con mucha frecuencia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ahora mientras conduzco este coche y mantengo esta conversación, toda mi atención se centra en la conversación y en la persona que me acompaña. De hecho, no soy consciente de lo que ocurre a mi alrededor, pese a que voy atento al tráfico de la carretera para eludir cualquier obstáculo y mantenerme a cierta distancia del coche que va a mi derecha o a mi izquierda. Todo esto sucede en paralelo y lo ejecuta otra parte de mi cerebro, pero nunca llega a la consciencia a menos que suceda algo realmente extraño, como cuando de repente se cruza un camión grande y entonces nos damos cuenta. La visión ciega nos permite movernos con garantías por el mundo, como si se tratase de un piloto automático. Sin esa especie de zombi cerebral que actúa en nuestro nombre, el mundo sería un lugar lleno de peligros a la hora de movernos.